Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión, la porción número 17 del Pentateuco, la porción número 17 de la Torah. En hebreo lleva por nombre Mishpatim, pero básicamente se refiere a las leyes. Algunas leyes obviamente secundarias, pero no en importancia, sino en reglamentación. Las leyes son importantes, siempre preferimos el amor. El amor, dicen por ahí, el amor, en cuestiones del amor, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Bueno, ¿será que las leyes están relacionadas con la razón? ¿Será que las leyes están relacionadas con el amor? Sorpréndete y ve aquí cómo las leyes de Dios están muy relacionadas con el amor. Quédate conmigo y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Como te mencionaba, este estudio lleva por nombre Leyes, que abarca de Éxodo capítulo 21 a capítulo 24. Como te dije, la palabra en hebreo es mishpatim, que significa, bueno, puede traducirse de diferentes maneras. Puede traducirse como leyes, sentencias, juicios, en fin, hay una gran variedad. Pero bueno, antes de eso, vamos al resumen de la porción para que tú te ubiques en un panorama que abarca esta porción de Éxodo 21 al 24. Después de dar los 10 mandamientos, ahora el Eterno va desglosando, como en incisos, cada una de las normas. Se incluyen leyes sobre la esclavitud, el asesinato, el secuestro, el asalto, el robo y hasta los daños a terceros. También hay advertencias contra el maltrato a los extranjeros y leyes sobre las fiestas, sobre las ofrendas y la agricultura. En total, se dan 53 leyes en esta porción, de las cuales 23 son positivas y 30 son negativas. Ahorita explicaremos un poco eso. Dios promete a Israel una tierra especial, esto también lo podemos ver en esta porción, y les advierte que no se conduzcan como lo hacen los demás pueblos. Finalmente, Aarón y Hur se quedan a cargo del campamento mientras Moisés sube al Sinaí para, estando allá durante 40 días, poder recibir las tablas de la ley. El texto base que vamos a estar viendo es el siguiente, del libro de Éxodo, obviamente, capítulo 21, versículo 1. Donde Dios dice así: estas son las leyes que les propondrás. Y después en el capítulo 24, versículo 3, viene lo que hace Moisés. Capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Dios y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Dios ha dicho. Capítulo 24, versículo 12. Entonces Dios dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces ahí tienes, en 3 versículos distintos, tienes la secuencia de esta porción. En medio de ellos vienen todas esas leyes. Primero Dios le dice, dales estas leyes al pueblo de Israel. Y después cuenta cómo Moisés les platica todas las leyes, que en este caso fueron 53, les platica todas las leyes. Ya les había dicho de los 10 mandamientos, ahora les da estas 53 leyes, por decirlo así, reglamentarias. Y el pueblo dice: todo lo que Dios nos diga vamos a hacer. Bueno, entonces ya sube Moisés 40 días al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Ahora sí que la publicación completa de la constitución del pueblo de Israel. Pero leyes, híjole, ¿será que nos gusta saber de leyes? ¿Será que nos gusta saber de leyes? ¿Qué leyes importantes conoce? ¿Qué leyes famosas conoces? Cuando hago esta pregunta, por ejemplo, me empiezan a decir, por ejemplo, la ley, nuestra constitución política de nuestro país. Sí, esas son leyes, ¿verdad? Y hay muchas leyes, leyes de impuestos, leyes de tránsito, leyes mercantiles, en fin, hay muchas leyes. Ahora, ¿habrá leyes en otros aspectos? Sí, hay quien me dice, la ley de la gravedad, por ejemplo, en la ciencia también existen leyes. Qué interesante, ¿no? También existen leyes. Hay una canción mexicana famosa de allá ya del siglo pasado, ¿verdad? De los años 80, la famosa La Ley del Monte, que habla de dos enamorados que sufren ahí un desacuerdo. Así que también en el amor también existen leyes. Qué interesante. Para donde quiera que volteemos existen leyes en todas nuestras relaciones, no nada más aspectos políticos, no nada más aspectos científicos.
también aspectos amorosos, también aspectos sentimentales. Entonces no es de extrañarnos que en nuestra relación con Dios, en nuestra vida de fe, también existan leyes. Si tú pensabas que este era un lugar donde no existen leyes, ¡oh, sorpresa! Sí existen esas leyes, sí existen. Y bueno, las leyes de Dios las podemos clasificar en 3 formas. Cuando daba clases en Instituto Bíblico, bueno, yo recibía muchas veces el material y dentro del material venían clasificaciones de las leyes de Dios y se nos decía que una de las cosas que teníamos que enseñar es que se clasifican en leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Sin embargo, esa clasificación en particular no está en la Biblia. Mejor preguntémosle a la Biblia qué clasificación hay para ella, ¿no te parece? Porque cuando tú y yo leemos la Biblia, leemos palabras como testimonios, leyes, preceptos, mandamientos, en fin, una serie de términos técnicos jurídicos y generalmente pensamos, pues es lo mismo, ¿no? La respuesta es sí y no. Sí, porque todas emanaron de la boca de Dios, todas emanaron del corazón, pues, de Dios, porque lo que sale por la boca está en el corazón. Todos y cada uno de los mandamientos están en el corazón de nuestro amado Padre Celestial. Sin embargo, sí las podemos clasificar y como te decía, en la Biblia, en el idioma original, podemos encontrar esta clasificación. Vamos a verla. El primer tipo de leyes son las llamadas en hebreo mishpatim, que es como se llama esta porción, y lo podemos traducir de muchas maneras, pero en esta ocasión he elegido la palabra leyes. Mishpatim, está en plural. Estos son mandamientos comprensibles con el simple sentido común y generalmente se relacionan con los demás, con el trato que tenemos con las demás personas. Ejemplos de esas leyes son, por ejemplo, no matar, no robar, no mentir, restituir lo dañado, en fin. Son leyes que por simple sentido común entendemos que son buenas, aplicables y que lo mejor es cumplirlas. Segundo tipo de leyes en la palabra de Dios. Los llamados eudot, testimonios. Estos son mandamientos que aunque no se comprenden totalmente, aún así la palabra de Dios no los explica. Un ejemplo de ellos es el Shabbat, el día de descanso. Todos sabemos que hay que trabajar 6 días y descansar 1. Y la Biblia, es más, nos explica que esto lo debemos de hacer así porque Dios así lo hizo. A pesar de que no lo explica, eso no significa que sea una comprensión total de ello. Pero bueno, ¿cuándo comenzamos a entender los eudot? Cuando los hacemos, cuando los ejecutamos. Fíjense que este mandamiento de trabajar 6 días y descansar 1, a veces pasa a nuestra vista muy desapercibido por las presiones de la vida. Tenemos que lograr muchas cosas, tenemos que conseguir el sustento diario, tener todo lo suficiente y a veces un poco más por cuestiones de salud, cuestiones, pues sí, tener la salud de alguna manera garantizada, no solamente el alimento, y a lo mejor queremos mejorar nuestro nivel de vida, queremos darle una buena educación a nuestros hijos y todas estas cosas nos presionan para trabajar y trabajar a veces más de los 6 días. Sin embargo, el mandamiento de Dios es bueno. Siempre los mandamientos de Dios son buenos. Cuando nosotros empezamos a dedicarle específicamente ese día para descansar y obviamente obedecer lo que decía el Señor, pues nosotros empezamos a experimentar que el mandamiento era bueno. Nuestro cuerpo, tanto física como mental, inclusive espiritualmente, con el descanso se podía recuperar del trabajo de toda la semana. Así que los eudot son mandamientos que si bien los podemos llegar a entender no en su totalidad, los vamos a comprender mucho mejor cuando nosotros los empecemos a experimentar. Y viene la tercera clasificación, los hukim. Estos los podemos traducir como estatutos. ¿Sale? Estatutos. Estos mandamientos, estos sí, están totalmente alejados de nuestro entendimiento y no porque no podamos comprender las cosas, sino porque Dios se encargó de alejarlos de ser entendidos. Y que también son obligatorios en la palabra de Dios para el pueblo del Señor. Un ejemplo de ello son las leyes dietéticas, todo lo que tiene que ver con la comida. Sí, efectivamente, todo lo que tiene que ver con la llamada dieta kosher, bueno, pues son los llamados hukim. Este tipo de mandamientos, aunque se quieran explicar, en realidad la razón no los logra entender, ¿sale? ¿Por qué tengo que abstenerme de ciertos alimentos?
Hay algunos que argumentan que es por cuestión de salud, otros que argumentan que pues una prudencia en la dieta y en las cuestiones alimenticias. Sin embargo, cuando vemos en realidad en blanco y negro este tipo de mandamientos, encontramos que no tienen una razón, y es que Dios quiere ponernos mandamientos que simplemente los obedezcamos porque Él los dice. Y aquí, si tú te fijaste en algo curioso, van de más entendibles a menos entendibles, ¿sí? Los primeros los podemos entender sin ser abogados, juristas, ni nada de eso. El sentido común nos dice que es bueno. El segundo, bueno, nos dice que es bueno hasta que los empezamos a hacer y entendemos gran parte del porqué. Pero estos últimos simple y sencillamente no los entendemos. Entonces, nosotros necesitamos cambiar, por así decirlo, a la razón como el elemento principal para aceptar los mandamientos de Dios. De hecho, si pudiéramos tener una herramienta que nos permita cumplir cada uno de estos tipos de mandamientos en la ley de Dios, ¿cuál sería? Te estoy poniendo ahí en pantalla esta herramienta que es aquí le llamamos un perico. Es una llave que es ajustable y la puedes ajustar a diferentes medidas de tuercas, diferentes medidas de tornillos. Entonces es una llave muy universal en este tipo de cosas y la puedes utilizar para cualquiera. Yo quiero que pienses en términos de actitud. Y como te dije al principio, hasta en el amor hay leyes. Hasta en el amor hay leyes. Ahora, estas leyes, ¿cómo podríamos cumplirlas? ¿Cómo podríamos darle gusto? Mira, cuando dos personas están enamoradas, se procuran el uno al otro. Yo recuerdo cuando estaba de novio de mi esposa, ¿verdad? Yo le llevaba una flor en especial, la que a mí me gustaba. A mí me gustaban mucho los claveles y yo siempre le llevaba un clavel a la entonces mi novia. Ella con una sonrisa lo recibía y no fue sino hasta 2 meses después que me dijo, ¿y me podrías traer una rosa? Le dije, sí. ¿Algún problema con el clavel? Lo que pasa es que a mí me gustan las rosas, me dijo. Ah, ok. Y algunos otros tipos de flores. Yo tenía 2 opciones. Insistir con mis claveles o darle gusto y llevarle una rosa o llevarle un ramo de rosas, ¿verdad? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando le llevé las rosas, su sonrisa fue todavía mayor. Y es que a todos nos gusta que nos amen como nosotros queremos ser amados. Bueno, con Dios es lo mismo. Los mandamientos son una oportunidad, y que son muchas, son varias oportunidades de demostrarle a Dios nuestro amor, pero no como nosotros lo quisiéramos, sino como Él lo quiere. Así que los mandamientos, pues sí, resultan ser muy agradables a Dios cuando nosotros los obedecemos, sea que los entendamos o no. Y nosotros tenemos el problema de que si utilizamos la razón para obedecer o no algún mandamiento que encontramos en la palabra de Dios, bueno, pues entonces la razón no sería la herramienta que nos va a ayudar a agradar a nuestro Padre Celestial. Necesitaríamos otra. Necesitaríamos una que nos ayude para las leyes, para que nos ayude para los testimonios, pero que también nos ayude para los mandamientos, independientemente si podamos o no encontrarles la razón de ello. Aquí te estoy presentando una llave, un perico le llamamos nosotros. Esta llave es una llave muy universal porque es ajustable. Se puede ajustar a tornillos de medidas muy pequeñas o se puede ajustar a otros de medidas muy grandes. Tú y yo necesitamos una herramienta así en el corazón o en nuestra mente para poder cumplir cada uno de los tipos de mandamientos de Dios y demostrarle así nuestro amor a Dios. ¿Cuál sería esa herramienta? Te voy a poner algunas herramientas y te pido que elijas una de ellas. Aquí tenemos la primera, la lógica. ¿Podemos utilizar la lógica respecto de los mandamientos de Dios? ¿Nos ayudará la lógica? Es decir, si encontramos lógico un mandamiento, ¿lo cumpliríamos? Y si no lo encontramos lógico, ¿no lo cumpliríamos? Vamos a otra herramienta, el conocimiento. ¿Dependerá de nuestro conocimiento el que cumplamos o no los mandamientos? La tercera herramienta propuesta, sabiduría. Sí. Una herramienta muy buena, pero la podremos utilizar aquí. Y finalmente, obediencia. ¿Cuál de estas 4 herramientas, todas ellas buenas y muy útiles, pero en el caso particular de los mandamientos de Dios, cuál es la herramienta que más nos ayudaría? Exacto, la obediencia. La obediencia. Fíjate qué interesante. La obediencia, es decir, la herramienta que nos ayuda a los 3 tipos de mandamientos, de leyes,
de preceptos de Dios. Aparece, la palabra obediencia aparece una vez en el Antiguo Testamento, sí, solamente una vez. Tú puedes checarlo con una concordancia, ¿sale? Ahí lo puedes revisar. En cambio aparece más de 10 veces en el llamado Nuevo Testamento. Una vez en el Antiguo y más de 10 en el Nuevo. ¿Qué te hace pensar eso? Déjamelo por ahí, por favor, en tu comentario. Me interesaría saber qué piensas de que la obediencia aparezca más veces en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Pero bueno, hablemos del mejor de nuestros ejemplos, de nuestro Señor Jesús. Te invito a que leas esta cita que te estoy poniendo ahí, Hebreos 5, versículo 7 y 8. Y fíjate qué interesante, qué herramienta tuvo que utilizar nuestro bendito Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él tuvo que aprender? Pero por supuesto que Jesús es perfecto, es completo, es el Mesías. Es más, Jesús es nada más y nada menos que la misma palabra de Dios viviendo y respirando. Él es la expresión máxima de la palabra de Dios y aún así, Él tuvo que aprender obediencia mediante el sufrimiento. Esa es una de las razones por las cuales tú y yo tenemos problemas. Tenemos problemas todas las semanas, a veces todos los días. Y es que necesitamos, al igual que nuestro Señor Jesús, aprender la obediencia. Y es que la medida de amor para nuestro Padre Celestial se mide con esta escala, la escala de obediencia. ¿Qué tanto obedeces los mandamientos de Dios? Yo te invito a que leas toda la porción de esta semana, porque estos estudios están preparados para que tú los leas con tu familia y que leas de Éxodo del 21 al 24 y veas algunos mandamientos. Algunos te van a parecer conocidos, algunos desconocidos, algunos lógicos, algunos verdaderamente extraños, pero yo te invito a que los veas con ojos de obediencia y que en la medida en que tú puedas cumplirlos, bueno, pues lo hagas. Te voy a poner algunos mandamientos que me gustaría que comentaras con tu familia. Una lista de los 53 que aparecen. Por cierto, te comenté que los mandamientos, una clasificación muy general, se dividen en positivos y negativos. ¿Qué significa esto? Bueno, los positivos son los que hay que hacer algo, ¿vale? Hacer algo. Por ejemplo, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Ese es un mandamiento positivo porque te está diciendo que hagas algo. ¿Qué vas a hacer el séptimo día? Descansar, ¿sí? Pero hay otros negativos como no robes, ¿sí? Son mandamientos que nos prohíben hacer algo, ¿sí? Pero bueno, aquí tienes unos mandamientos y un buen ejercicio que podrías hacer con tu familia sería, en primer lugar, ¿cuál de estos mandamientos que te pongo en la lista son positivos y cuáles negativos? Y ya sería maravilloso que también podríamos decir si son mishpatim, si son eudot o si son hukim. Aquí tienes la lista, muy interesante. Leyes sobre el siervo hebreo, es decir, sobre la esclavitud. ¿Sabías que los esclavos en la Biblia son tratados muy diferente a lo que tú y yo conocemos como la esclavitud, ya sea histórica o del presente? Por ejemplo, un siervo, un esclavo, tenía el derecho de recibir casa, vestido, sustento, al seno de una familia respetable, y ahí trabajaría, descansaría, podía hacer su vida, casarse, tener hijos y al 6º año salir libre. A pesar de que haya cometido alguna infracción, algún delito, el hombre era reinsertado en la sociedad de una manera sana, aprendiendo del ejemplo de una buena familia. Qué interesante, ¿no? Muy diferente a los sistemas penitenciarios que hoy existen en este mundo. Otra ley interesante, prohibición de disminuir o rehusarle dar a la esposa el alimento, la ropa o las relaciones íntimas. Tercer mandamiento, ahí te estoy dejando las citas para que tú las verifiques con tus amigos, con tu familia. Tercer mandamiento, prohibición de golpear al padre o a la madre. Están en Éxodo 21 del 1 al 5. ¿Sale? Ahí los tienes. Obligación de juzgar los daños causados por animales. Este mandamiento se me hace muy interesante. Resulta de que se están cerrando clínicas veterinarias porque los dueños de mascotas llegan con un animal ya en muy malas condiciones, mueren, y entonces los veterinarios se ven amenazados por los dueños de esos animales. Qué interesante, ¿verdad? Hay que juzgar cuando un animal provoca daños, pero el día de hoy, al parecer, las leyes están al revés. ¿Qué pasa si un perro muerde a una persona? No pasa mucho, ¿verdad?
Aunque sea en broma, le voy a decir, ¿qué pasa si una persona muerde un perro? No, olvídate, cuida, que se cuida esa persona, porque en realidad, como que estamos perdiendo el enfoque de lo que es correcto, de lo que es justo. Es cierto, hay que cuidar, es nuestra responsabilidad los animales, y hay que cuidarlos, tratarlos bien, tenerlos bien, pero jamás ponerlos por encima en importancia a un ser humano. Seguimos con las leyes del Señor. La quinta ley que elegí, no es que sea la quinta ley, pero los daños, la obligación de juzgar daños provocados por un foso, por un agujero. En Éxodo 21:33 esto pondría a temblar a los municipios que no tienen las calles bien pavimentadas, ¿no te parece? Otra de las leyes que elegí de esta porción, la prohibición de afligir a un huérfano o a una viuda. Dios lo prohíbe. ¿Sale? Séptima, prohibición de maldecir a un gobernante. Aquí me hicieron una vez una pregunta, ¿y si deja de ser gobernante ya se puede? No, todas esas burlas, todas esas críticas, denostaciones e inclusive maledicencias en contra de los gobernantes están prohibidas. No importa si el gobernante te parece bueno, adecuado, o si estás de acuerdo o no con su forma de gobierno. Otra ley, la prohibición de escuchar a un litigante no estando presente su oponente. Qué interesante, ¿verdad? Cuando alguien se queja, cuando alguien acusa a alguien y no está presente esa persona, tenemos la prohibición de escucharlo hasta que no esté presente su oponente. Claro, no puedes escuchar a alguien decir algo en contra de otra persona que no se pueda defender. Otra ley que elegí por allí, el precepto de descansar en Shabbat, ¿sí? En el día de descanso, en el séptimo día, eso lo encuentras en Éxodo 23:12. Dios ordenó eso. Otro precepto, el precepto de celebrar las fiestas como lo hacía Jesús, como lo hacían los discípulos, todos los creyentes en Cristo Jesús mencionados en la Biblia lo hacían cumpliendo y obedeciendo Éxodo 23:14. Aquí ¿hay relación entre las leyes y el amor a Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Te invito a que crezcas en tu fe, que crezcas en el amor a Dios, que crezcas en las manifestaciones, que dejes de darle cierto tipo de flores a Dios, por decirlo de una manera, ¿verdad? Ya, como te dije en mi experiencia personal, y que le des las flores que sí le gustan, que le des las flores que sí quieren, que repases todos estos mandamientos y que tu relación con Dios se fortalezca. Te invito a que me escribas si quieres ser parte de las clases presenciales, donde damos muchos más detalles, contestamos preguntas en vivo. Y claro, las clases son entre semana por la noche y gratuitas. Escríbeme y te estaré mandando los links semanales. Que el Señor te bendiga a ti, a tu familia, y recuerda que donde quiera que vayamos hay leyes, hay reglas, y que las mejores son de Dios. Nos vemos en el siguiente estudio. Shalom, shalom.